negocios sostenibles desde el directorio. Entonces, hoy día me acompaña, ¿cierto? Bueno, soy directora ejecutiva de Chapter Zero. Chapter Zero es una iniciativa global que está alojada en el Instituto de Directores de Chile y desde ahí también armamos entonces programas de formación para directores, gerentes generales y gerentes de primera línea. Y me acompaña en este panel Dina. La voy a presentar porque Dina también es miembro de Chapter Zero. Voy a partir por ella, que hice el enganche, también es miembro de nuestra red Chapter Zero. Voy a partir por la noticia, además, que ha sido recientemente nombrada embajadora de Chapter Zero, porque Chapter Zero es liderado por el Climate Goal Initiative, que está en 73 países, y eligió a embajadores chilenos, 3 embajadores chilenos que nos van a representar en promover e impulsar esta iniciativa a nivel global. Así que felicitaciones también por esa noticia. Ella lleva más de 20 años en temas de asesoría de temas de sostenibilidad, es socia directora de Colibrí, es alumna del Instituto de Directores. En el 2023 realizó el curso de deberes fiduciarios y este año realizó el ADE, que viajó en mayo, ¿cierto?, a una semana en España, en el IE, donde tenemos alianza, y que además, por si no, este programa fue tan buena la experiencia, después le pueden mandar mensajitos ahí a Dina para preguntarle, pero fue tan buena la experiencia que vamos de nuevo otra vez en octubre. Y ahí Dina fue asignada también delegada de la red alumni. Así que más que toda esa experiencia, que más que toda esa relación con el instituto, que la hemos invitado a que sea parte del programa de ESG de este año. Entonces, Dina nos va a acompañar. Pero antes de yo darle el pase, si quieres decir buenos días también, Dina, mientras yo voy pasando la siguiente lámina. Eh, Hola, buenos días, un gusto estar acá y encantada porque esta noticia que nos dio Jocelyn de ser embajadora de Chapter Zero, ayer tuvimos la noticia de que éramos 12 los elegidos en todo el mundo, entonces muy interesante y con muchas ganas de aportar desde ahí. Así que adelante, Josie, sigues tú. Muchas gracias. Antes de darte el pase, Dina, para que nos comentes qué tenemos preparado para esto de reflexionar, ¿cierto?, sobre negocios sostenibles y el rol del director, el directorio en esto. Primero quisiera como dar un poco de contexto a través de algunas cifras, y estas cifras son recientes, son de este año, y que tienen que ver con, aquí yo puse dos porque están muy relacionados con esta mirada global que tenemos a través de Chapter Zero relacionado con el Instituto de Directores. Y uno de los datos es en la encuesta que hizo el Climate Goal Initiative. Está situado en Cambridge, en UK, pero desde ahí, como les decía, lidera 73 países. Y cuando hizo esta encuesta salieron resultados que reflejan una cierta realidad. La encuesta es mucho más larga, trajimos solo algunos insights aquí. Y también al mismo tiempo, nosotros en Chile, en el capítulo Chapter Zero Chile, hicimos una radiografía con el Instituto de Directores y con la ayuda del instrumento de EY, y con ellos también lo lanzamos en abril. Y ahí tenemos algunas brechas, algunas diferencias en la data, y que yo creo que nos ayudan a darle contexto de por qué es tan importante que avancemos en formación y sigamos reflexionando y aprendiendo sobre cómo generar negocios más sostenibles. Entonces, lo que traje para ustedes, para empezar, el primer resultado de esta radiografía que hicimos en Chile, que no solamente abordó temas de clima, también fuimos un poquito más allá de clima, sostenibilidad también, y que nos demostró que el 58% de los directores consideran que los temas de ESG forman parte de su responsabilidad. Eso en Chile. Pero esta pregunta también fue realizada en esta encuesta global. Y en la encuesta global el resultado era mucho mayor. 87% apareció en los resultados del CGI. Y más allá, cuando se le preguntaba en la encuesta global si los directores en el mundo creen que es parte de su responsabilidad influir en la dirección de la organización para incorporar temas de acción climática, el resultado era 90. Entonces, ya eso es una distancia entre cómo está el resto del mundo, ¿cierto?, mirando estos temas y cómo estamos tal vez nosotros en el nivel de madurez. Luego, cuando miramos la encuesta global, que está acá, en los resultados de la global se preguntaron las principales barreras. Y la segunda barrera más importante para avanzar en temas de transición en los negocios era la brecha formación. Entonces, una era la priorización, y ya se va a entender por qué, porque Dina nos va a ayudar a tratar de entender esta sopa de letras que decimos nosotros, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que también
los marea un poco a los directores es que hay dónde pongo el foco, dónde pongo el objetivo, parto por dónde el Net Zero, el ESG, el plan de acción, el transición, etcétera. Pero la segunda es la falta de conocimiento. Y en Chile, cuando hicimos esta pregunta también, descubrimos que la barrera aquí se veía reflejada en que el 76% de las personas que respondieron a nuestra encuesta no cuenta con un plan de capacitación para el directorio de nuestras temáticas. 76% es altísimo. Y eso quiere decir que tal vez estamos trayendo personas en diferentes áreas que tienen conocimiento, que se han formado en otro lado, tal vez estamos dando alguna formación, alguna gerencia, que le estamos asignando esta tarea de sostenibilidad, pero en el management no es suficiente. También necesitamos al directorio entendiendo para dónde vamos, porque el directorio tiene este rol futuro, y que pueda dialogar, y que pueda impulsar, y pueda tener en el fondo un lenguaje común junto con el management. Entonces, con ese setup, Dina, nos da cuenta de cuántos desafíos tenemos, te quiero dar el pase para que tú continúes con la presentación. Gracias, Jocelyn. Avancemos a la lámina siguiente. Bueno, lo primero es compartir con ustedes de que la percepción en sostenibilidad en el entorno corporativo ha experimentado una evolución. Y la invitación que les quiero ir haciendo es a entender esta evolución. Vamos a ir conversando mucho respecto del mapa. Como decía Jocelyn, llevo 20 años en el tema de la sostenibilidad. Por lo tanto, he pasado por los cambios que han ido ocurriendo no solo en la sociedad, que son los que uno evidencia más, sino que también en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, en los directorios. ¿Por qué las empresas hoy día están incrementando su compromiso en temas de sostenibilidad? Básicamente porque lo están viendo como un atributo diferenciador, porque ven que pueden reducir riesgo o porque ven que hay una capitalización de oportunidades del cambio climático. Después vamos a ver cómo esto afecta a los distintos sectores. Sin embargo, lo que queremos mostrar hoy día es la tendencia que nos muestra en la encuesta que hizo el Instituto de Directores de Chile, donde se reconoce la importancia de enfrentar los desafíos ambientales, pero no son abordados con la misma urgencia que otros temas como ciberseguridad y disrupción política. Jocelyn, yo no estoy viendo la lámina de la encuesta del Instituto de Directores. Yo lo estoy viendo. Si quieres, compartes tú para que sea más rápido. Eh, mm, mm, mm. A ver, Te dejo un compartir y segundo. así lo mueves tú, y así corremos riesgo. Ahí vemos saludando ahí. Darío, Sergio, Manolo, buenos días. Ángel, Luis, Roberto, Daniela, Pamela, Beatriz, mucho gusto. Pablo, Enrique, ¿cómo están? Algunos miembros de Chapter Zero aquí también y el Instituto Directorio, un gusto verlos también. Déjeme compartir. Dame un segundo que no, por alguna razón Ujú. no estoy pudiendo compartir. Detener video, aplicaciones, no me está dejando compartir. Yo creo que mejor sigues compartiendo tú y a lo mejor ahí sí me va a mostrar completo. Jocelyn, a ver, ahí. Ahí sí, ahora está Y perfecto. sí, Bueno, ya. entonces como vemos los temas los aspectos que están impactando la agenda de los directores, esta es una encuesta que se fue respondida durante finales del año pasado, se publica este año, que encuestó a 240 directores de la red del Instituto de Directores. Lo que nos llama la atención es, claro, los temas de ciberseguridad, los temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa están dominando la agenda. No obstante, la sostenibilidad solamente es mencionada por un muy bajo porcentaje, el más bajo porcentaje de opiniones. Y a esto puede deberse a varios aspectos. Un posible aspecto es el enfoque que hay hoy día más en el corto plazo en las agendas de los directores, donde las urgencias inmediatas están eclipsando las consideraciones de largo plazo. Por lo tanto, la sostenibilidad pasa a posponerse. O, como recién planteó Jocelyn, puede haber un débil entendimiento
tanto de los temas de sostenibilidad para el negocio como de los riesgos y oportunidades financieras que emergen a partir de ello. Vamos a la siguiente. No obstante, cuando se le pregunta a los directores sobre los posibles riesgos para el desempeño de las empresas, ahí ya comienza a emerger el tema de, por ejemplo, el cambio climático, la escasez hídrica, eh, la falta de cohesión social, que son todos aspectos que incluyen e incumben a los temas de sostenibilidad. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que vemos acá? Se ve que los riesgos principales es la falta de cohesión social y polarización política con un 63% casi. La proliferación de economías criminales o actividades ilícitas le siguen con casi un 31%. Y en tercer lugar están los ciberataques y ciberseguridad, el cambio climático y las escasez hídricas que van en un tercer lugar empatado. Pero más adelante se va desagregando en distintos otros aspectos que también incluyen la sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Cuando analizamos estos resultados en una mayor profundidad, vemos que hay un desfase, por un lado, entre lo que son los riesgos que están visibilizando los directores y lo que está en la agenda de este año para los directores. Ya más un poco mencionamos recién cuáles podían ser algunos de esos factores. Pero la otra pregunta que emerge más en el trasfondo es si no estamos hoy día frente a lo que en riesgo se llama un rinoceronte gris, eh, un riesgo catalogado como tal. Significa que es una amenaza, un rinoceronte gris se habla en la jerga de riesgos que es una amenaza que es altamente probable que puede tener un gran impacto, pero no es abordada con el debido cuidado. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que puede ser que la sostenibilidad se ha venido hablando, se ha venido conversando, y dado que no sabemos cómo articularla, cómo incorporarla en la gestión muchas veces, o porque tenemos brechas de lenguaje y entendimiento, no se está abordando este rinoceronte gris. Así que aquí, al menos para nosotros, hay un llamado de atención. Lo otro que ocurre en este resultado es que cuando desagregamos estos riesgos vemos varios factores y varios elementos que efectivamente son parte de la sostenibilidad, como decíamos recién, la falta de cohesión social, el cambio climático y escasez hídrica, los temas de desempleo e informalidad también son parte. Eh, por ejemplo, todo lo que estamos hablando de crisis energética, los temas de salud mental, salud en el trabajo, etcétera, etcétera. Son parte de, y ahí quiero avanzar en la siguiente lámina donde, la anterior, donde lo que también visibilizamos desde los años que llevamos en este tema, es que existe lo que decimos una sopa de letras. Son demasiados conceptos, son demasiados elementos que están de una u otra manera confundiéndose. Y en los últimos años se ha puesto, entre comillas, de moda el tema ESG, el tema sostenibilidad, pero no estamos realmente eh, entendiendo todos lo mismo. Entonces, por eso, para partir, quiero comenzar explicando y alineando un poco la cancha sobre tres conceptos principales. Sostenibilidad o empresas sostenibles, negocios de impacto y el tema emergente que es ESG, por sus siglas en inglés, o ASG, por sus siglas en castellano, que hablan de lo ambiental, social y el gobierno. Entonces, quiero partir por sostenibilidad, donde nuevamente existen varias definiciones, pero todas ellas incluyen una triada, que es cómo lo social, lo ambiental y lo económico está impactando a las compañías o pueden ellas impactar a estos aspectos. Pero lo más importante es que la sostenibilidad incluye un aspecto de una variable del plazo. El tiempo se hace muy importante porque nos invita siempre a mirar un horizonte de plazo mayor, la sostenibilidad en un plazo mayor. Después vamos a recorrer un poco más en profundidad cuál es el fenómeno que ha habido detrás de ello.
siempre la sostenibilidad parte de la base que hay que tener un resguardo económico. No olvidar que somos una empresa, que somos un negocio y que si no tenemos lo que llaman eh, muchos expertos, obviamente un capital de trabajo, si no tenemos una sustentabilidad económica, el negocio no va a subsistir, porque no estamos hablando aquí de una fundación, es una empresa. Lo segundo son los negocios de impacto, donde aquí lo que estamos hablando es un concepto de empresas o negocios con propósito. Son empresas que quieren a través de su quehacer, a través de su actividad, generar un impacto positivo, ya sea en aspectos sociales, ambientales, económicos, en su entorno. Generalmente este tipo de negocios tienen una visión, tienen un sueño que es bastante personal o individual para cada empresa y los va a conectar con sus valores y su identidad. Aquí hay una decisión que normalmente es tomada y debe ser tomada así por el dueño, por los dueños, dependiendo de cómo se conforma esta empresa. Eh, y es bastante fácil cuando se decide tomar esta senda porque uno puede ir tomando decisiones rápidas de negocios de dónde actuar y dónde no actuar en este ámbito de la sostenibilidad. Ahora, hay que tener cuidado aquí porque ha estado un poco de moda el tema de definir un propósito, porque también se ha pedido a través de algunas regulaciones. Y cuando hablamos de negocios de impacto, no estamos hablando de que el propósito es una frase en la página web o el propósito es tu misión en relación a lo que estás haciendo, sino que el propósito es algo bastante mayor. Y aquí algún ejemplo de negocios con propósito es la propuesta que ha hecho el movimiento del sistema B, quienes apuntan a crear valor integral para el mundo y para el planeta promoviendo formas de organizaciones económicas que puedan ser medidas desde el bienestar de las personas, la sociedad y la tierra. ¿Cuál es el cambio de paradigma que introducen las empresas B a través de su visión? Es cambiar el paradigma de querer ser la mejor empresa del sector, del país o del planeta, a pasar a ser la mejor empresa para. Son empresas que se ponen al servicio de. Incluso una empresa B debe tomar decisiones siempre desde el gobierno corporativo, ya que va a cambiar su forma jurídica y debe incluir en sus estatutos, en sus escrituras, un propósito que debe tener la intención de aportar a la sociedad y al entorno de manera consciente. Y el tercer elemento que quiero incorporar, o el tercer concepto, es el ESG o ASG, eh, donde aquí es bastante nítido porque ha emergido ahora último, y lo que estamos hablando acá y que va a impactar a nuestros directorios porque en Chile se instaló como una responsabilidad para el directorio, es que ESG es más bien un sistema de gestión, es un sistema que nos permite ordenar, nos permite usar criterios específicos para definir, medir y evaluar nuestros sistemas y nuestros desempeños en temas ambientales, sociales y de gobernanza, para más o menos ir evaluando los estados de avance que se tienen en estas materias. Eh, Su mayor desafío es que mide un sistema que es complejo, un sistema que es interconectado, están midiendo temas adyacentes, pero no están midiendo un objetivo. Por lo tanto, a veces, y lo que está pasando hoy día que vemos, que lo vamos a revisar más adelante, es que las empresas están reportando sus memorias integradas con estos criterios y se está transformando en elementos bastante largos y bastante extensos. No me quiero detener mucho más, pero en lo ambiental hay ciertos aspectos como el consumo de energía, como la generación de residuos, los temas de cambio climático también están incluidos en los aspectos ambientales. Lo social, en lo interno y en lo externo, dependiendo mucho de la empresa de la cual estemos hablando, y la gobernanza, que es uno de los aspectos que nos interesa bastante aquí desde los directorios, es, bueno, la composición, la diversidad, la estructura de compensación, pero lo más importante es la forma en la cual se están tomando las decisiones. Vamos a la siguiente.
estos conceptos, la verdad es que son bastante complejos, se alargan bastante. Puede ser que a uno los confundan porque no van a impactar de igual manera a una empresa minera versus una empresa de alimentos, versus una empresa de servicios. La industria financiera tiene que tomar estos temas de distinta manera. Y lo que nos están diciendo los estándares en general es que cada compañía tiene que ver en su sector, en su particular quehacer económico, cuáles son los temas que las van a estar afectando. Pero aquí las preguntas de fondo es, bueno, ¿cómo un director puede entender quiénes son a las empresas como actores sociales? El director debe entender que los contextos están cambiando, que es clave escuchar, que es clave relacionarse y generar valor para la empresa y para los grupos de interés. Eh, Tenemos distintos actores que han ido influyendo en los gobiernos corporativos de las empresas, no solo en Chile, sino que en el mundo, y cuya conversación creemos interesante poner aquí en la mesa. No nos vamos a detener acá, ¿por qué? Porque tenemos bastante por recorrer, pero aquí es importante, quiero irles dejando las preguntas de fondo, ¿dónde nace esto? ¿Cómo las compañías hacen su dinero? ¿Cómo las compañías están ganando, siendo rentables? Dow Jones Sustainability Index nos dice, bueno, cómo las prácticas comerciales sostenibles son fundamentales para generar valor a largo plazo para los accionistas y para otros grupos de interés. Y el World Business Council, que es una organización que reúne a las empresas líderes en el tema, nos está hablando de cómo se aborda la emergencia climática, la pérdida de naturaleza y se revierte la creciente desigualdad. Avancemos a la siguiente. No, no me aparece, Jocelyn. ¿No la ves? No. Me tincó Ya no estoy muy viendo la que estamos. A rápidamente. ver, Parece que de repente se queda otra. pegado. Ajá. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Perfecto, ya avanzamos bastante, pero lo importante, la pregunta aquí que nos instala el Instituto de Directores de Londres es, bueno, ¿qué es lo que es para una junta directiva? ¿Qué es lo que es para un directorio, una empresa sostenible? Y nos dice esta reflexión: una empresa exitosa está dirigida por una junta directiva eficaz y emprendedora, cuya función es promover el éxito sostenible a largo plazo de la empresa, generando valor para los accionistas y contribuyendo a la sociedad en general. Esta reflexión es clave. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos hace Jocelyn al inicio es cómo lideramos negocios sostenibles desde el directorio. Entonces, situarnos en nuestro rol, en nuestro lugar y en nuestro quehacer es clave. Y clave va a ser siempre hacernos buenas preguntas. Un director debe avanzar en preguntar y entender los contextos. Avancemos a la siguiente si es que quiere el... Aquí no nos vamos a detener porque ya estamos con el tiempo bastante acortado. Pero lo que quiero mostrarles es que la sostenibilidad la sostenibilidad no es algo que nació hoy día, no es algo que nació hace 5 años, es algo que lleva más de 30 años en la mesa de conversación, con algunos llamados de larga data respecto de los temas climáticos, pero también respecto de cómo vamos a ir generando condiciones para las generaciones del futuro. Y aquí quiero hacer un llamado de atención a nuestros liderazgos, porque son las nuevas generaciones las que nacieron con este llamado. O sea, en el año 87 estaban naciendo los jóvenes, los profesionales, la sociedad que hoy día tiene entre 30 y 40 años. Por lo tanto, ellos ya nacen con este concepto incorporado. Y lo que viene hacia adelante es cada vez es más agudo. Por lo tanto, nosotros como directores tenemos que estar atentos a ese tema. Vamos a lo siguiente. Parece que no avanza de nuevo. Está pegado. Les pido disculpas. Ahí, parece que vamos a tener que ir avanzando una por una. Bueno, acá no estoy viendo lo que estábamos compartiendo y no sé, por alguna razón no puedo compartir yo. Eh, Yo voy a compartir. Vicky, Vicky, Yo voy a compartir. gracias.
Eso, Sí, se por me va a mostrar favor. ahí esta mañana con sub y baja. Sí. No, ya estamos con los timings justos. La de eco, porfa. Más arriba, Vicky. Más arriba. La 10. Esa, la 10. Ahí. Gracias. Vamos a Perfecto. pasarlo muy rápido porque ya nos hemos entre subir y bajar, pero acá lo importante es nuevamente situarnos. ¿Dónde estamos en nuestra empresa? ¿Cuál es el camino de evolución? Cada empresa es un caso distinto. ¿Cómo es nuestro directorio? Eh, estamos en una empresa que todavía está en sus inicios, lo que le llaman el ego, que está en la explotación. Estamos en una empresa que es eco, que está en esa etapa, que es eco-friendly, que quiere avanzar, que ya entendió que había que mitigar riesgo y quiere avanzar un poco más allá, o está en lo que se llama SEBA, que son empresas que están más al servicio y que un poco se alinea con lo que hablábamos anteriormente del propósito. Vamos a la siguiente, lo que quiero mostrarles son para un director es clave ir viendo los mapas, y los mapas se construyen a partir de las conversaciones generalmente de los que están liderando. El World Business Council for Sustainable Development hace unos años definió una visión al 2050 y le pidió a sus miembros, que son más de 240 empresas globales, alinearse en torno a esta visión. ¿Cuáles eran los desafíos que ellos veían? Uno, la urgencia climática. Lo segundo, la pérdida de naturaleza. Y lo tercero, el aumento de la inequidad social. Y como visión dijeron, busquemos generar al 2050 un planeta donde más de 9 billones de personas puedan vivir bien y se define qué es lo que eh, es vivir bien dentro de los límites planetarios. Y además lo interesante lo que hacen ellos es definir una agenda de transformación para las industrias, para alcanzar esta visión común. Entonces dicen, bueno, la industria de energía, este debería ser su propósito, su camino para la industria de transporte, para la industria, para las mineras. Van abriendo por industria, por sector, cómo pueden llegar a avanzar en esta visión. Vamos a la siguiente. Y aquí no nos vamos a detener mucho porque aquí lo que queremos es instalar en la conversación que un buen director tiene que ir buscando las fuentes de información respecto de cómo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo. El planeta va bastante más avanzado de lo que estamos acá en Chile en esta discusión. Por eso, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en Davos y qué es lo que se concluyó en Davos respecto de los temas de sostenibilidad? Hay una tormenta geopolítica, o sea, es complejo avanzar en esto y eso es una realidad que la tenemos hoy día en Chile. Hay una tensión entre los objetivos de la transición energética y la realidad energética. Eso también es algo que estamos viviendo materialmente acá en Chile. Lo tercero es que la naturaleza está cada vez más en la agenda y podemos aprender de los mercados de carbono. Me quiero detener solamente a señalar que la agenda de la naturaleza efectivamente está cada vez más prioritaria, no para todas las compañías, pero sí para aquellas que están relacionándose más cercanamente con ella. La industria minera, la industria acuícola, la industria agrícola, la forestal, la de vinos, van en una conversación que es distinta a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las empresas de servicios dentro de Santiago o dentro de las ciudades. Vamos a la siguiente, que la vamos a pasar solamente para dejarles que estas son las tendencias claves que rescata Standard Poor's, que es uno de los índices más relevantes, el Dow Jones Sustainability Index, que vino también a Chile y está revolucionando desde hace varios años eh, a aquellas empresas que cotizan en la bolsa. Y vamos a la siguiente porque nuevamente lo que queremos es ir mostrando fenómenos. Los límites del planeta son los 9 límites que se definieron para decir cómo es un planeta sano. Para explicar esto, lo que está al centro es los límites sanos, los límites en verde, y cuando en la medida que se va alejando y va cambiando y tornándose más rojo, se pone peligroso. En el 2009 estábamos excedidos en 2 o 3 límites planetarios. Hoy día ya al 2023 hay 6 que se han traspasado.
¿Qué significa esto? Que hay una urgencia donde, dado que el planeta es un ser vivo, y eso no lo podemos desconocer, eh, hay un límite que no sabemos cómo va a seguir evolucionando y cómo va a reaccionar. Esto hay que tenerlo en consideración. Lo mismo que la siguiente, donde hablamos de los riesgos que están viendo la siguiente. Aquí solamente rápido también vamos a buscar información clave para el directorio. ¿Cuáles son los riesgos globales? ¿Qué es lo que está pasando con su evolución? Nosotros en la lámina que sigue, que no la vamos a ver, tenemos los riesgos para que se tenían hace 10 años como prioritarios. Y si ustedes se fijan, ahí principalmente son riesgos económicos y geopolíticos. Hoy día lo que se proyecta a 10 años más es que los riesgos climáticos van a ser los más importantes, sobre todo los temas de pérdida de biodiversidad. Pero no me quiero detener más en esto, vamos a la siguiente porque quiero avanzar a lo que está pasando y que nos va a afectar también desde la regulación, desde la divulgación. Nosotros como directores estamos siendo llamados hoy día a divulgar y para divulgar nuevamente teníamos una sopa de letras. Existen muchos estándares, no muchos, pero varios. ¿Qué es lo que hizo IFRS? Dijo, concentrémonos y vámonos eh, a mirar a quién le quiero comunicar. Entonces, qué es lo que hizo IFRS? Dijo, bueno, este desarrolló dos marcos de divulgación con foco en los inversionistas. Y esos son los que están aterrizando hoy día en Chile a través de la norma 461. Vamos a la siguiente, donde la CMF en el 2021 dice, bueno, los marcos de divulgación con foco en inversionistas para Chile va a ser regido bajo este marco, esta normativa. ¿Y qué es lo que busca? Que esta es la clave importante que hoy día no se ha entendido bien, que el foco de la divulgación es de los riesgos y oportunidades financieras que emergen desde los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Aquí me quiero hacer énfasis, porque todos los marcos y por qué hoy día, si vamos a la siguiente, vemos una discusión que está poniendo la CMF sobre la mesa respecto de las memorias integradas, porque dice hay aspectos de lograr concisión y calidad de la información, que es lo que está efectivamente en los estándares. Y la generación de datos adecuados para conocer riesgos financieros derivados de la sostenibilidad y cambio climático. ¿Qué es lo cual es el llamado que hace? Es a entregar información útil. ¿Cómo entregamos información útil si el directorio no está involucrado, si el directorio no está definiendo cuáles son sus indicadores estratégicos y cuál es la estrategia que va a primar, la que va a gobernar la compañía entera? Vamos a la siguiente. Eh, entonces, muy cortito para ir cerrando, los directores están enfrentando diversos desafíos. Hay cambios, todos los vemos en la sociedad. ¿Cómo integramos la sostenibilidad en la estrategia corporativa? Es otra gran pregunta. Lo que ha ocurrido, las empresas de avanzada la han integrado en la operación, cómo el directorio se hace cargo, cómo el directorio está poniendo en la agenda estos temas. Y para eso, lo que decía Jocelyn, priorizar es clave, priorizar. No podemos hacer todo, es clave entender en nuestro negocio qué es lo más importante, establecer objetivos claros y medibles, mantenerse al día con todas las regulaciones y promover una comunicación abierta, constante, efectiva. Vamos a la siguiente y después aquí les voy a dejar instalados solamente algunos pasos, algunas recomendaciones, no, cada empresa tiene su modelo, cada empresa tiene su camino, pero es clave partir por un buen diagnóstico de riesgo y oportunidad financiera y llevarlos a discusión en el directorio. Formar a los directores, y ya lo puso harto énfasis Jocelyn, liderar la estrategia desde el directorio, que es lo que nos está diciendo IFRS, que es urgente, establecer comités con expertos, tener indicadores y incorporarlo en la planificación estratégica de largo plazo, que eso es un proceso que
cada empresa define si la hace cada 3, cada 5, cada 10 años, una planificación estratégica, pero es importante incorporar esta conversación ahí mismo. Y la última, donde nos llama la atención que Vicky Moffat, que es la CEO de Chapter Zero en Londres, dice hay que matar el ESG Committee. ¿Por qué? Porque en UK ya van tan avanzados, ya todos tienen un ESG Committee que los temas de sostenibilidad no se están discutiendo en la mesa del directorio. Desde mi perspectiva, en Chile nos falta para eso, nos falta. Pero sí es interesante y por eso siempre mirar la perspectiva, siempre mirar esto dentro de un contexto. Lo que ella está haciendo un llamado es porque la realidad que ellos tienen es que sus directorios ya no están abordando el tema de la manera que quisieran. Y con esto vuelvo a hacer el pase solamente para cerrar. Quería dejar esta invitación desafiante que obviamente en nuestro caso no aplica porque no son tanto los comités de sustentabilidad que tenemos en Chile. Y doy el pase a Jocelyn que nos va a explicar y contar respecto de nuestro programa. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias por tu presentación. Y sí, lo que ella, claro, señalaba es que al final no sacamos nada tener a las personas que están entendiendo algo en sostenibilidad en un comité de sostenibilidad, sino que esas temáticas de sostenibilidad deberían estar también en los otros comités, comité de riesgo, comité de auditoría, comité de nominación para la carrera de sucesión, ¿cierto? Entonces, cuando queremos abordar y queremos ayudar a los directores a entender más que es parte de este programa, también la verdad es que también tenemos que ayudar al CEO para que tenga lenguajes comunes y también es a quienes participan en los comités, porque al finalmente hay personas que los han puesto en los comités de directorio, que generalmente, o la mejor mezcla, es que hayan directores y personas del ejecutivo y que estén juntos. Entonces, cuando demos estas brechas de formación, lo que queremos nosotros es invitar a que podamos abordar estas temáticas con un poquito más de profundidad a través de un programa, pero no solamente los directores, sino también gerentes generales, gerentes de primera línea o quienes están hoy día teniendo que movilizar, porque por eso le pusimos también liderar, porque también esto es movilizar, significa ir de un punto a otro y estamos hoy día en un proceso de transición y los negocios tienen que transitar para esta mirada a largo plazo. Entonces, por eso hemos creado este programa y Dina también es parte de este programa. Yo voy a entonces contarles aquí algo de los objetivos. La idea es proporcionar a estos alumnos y alumnas que nos acompañen a comprender los conceptos básicos. Hicimos un barrido muy a la rápida con Dina. Lo vamos a ver que esto está extendido en varios módulos, pero comprender los conceptos, los principios, las prácticas, los estándares que Dina rápidamente nos pasaba en un framework, pero que obviamente hoy día todavía hay tanta sopa de letras que todavía nos confunden. Comprender la evaluación de riesgo oportunidades para incorporar también la innovación. Hoy día vemos tanta necesidad para estar en el largo plazo, también tenemos que innovar. ¿Cómo está la cultura de innovación de nuestra organización? ¿Qué tanto, quién está o cómo se estamos llevando estas posibilidades de creatividad para impulsar las soluciones innovadoras? Y que son clave para que el negocio entonces se mantenga sostenible en el tiempo. Capacitar en el uso de herramientas, metodología y recursos necesarios para integrar la sostenibilidad en la estrategia del negocio. La sostenibilidad no es una estrategia aparte, es parte de la estrategia del negocio. Y fortalecer el rol consciente y transformador de los directores en su posición de liderazgo en la organización. Y eso es lo que más hacemos del Instituto de Directores. En el fondo, aquí queremos embajadores que vayan entendiendo esta temática y que puedan ir acompañando desde su rol de supervisar en el fondo al resto de la organización y apoyarlo para que la organización avance. ¿Vamos? Vicky, por favor, a la siguiente. Los atributos de este programa, tratar de hacerlo muy práctico. Obviamente tenemos un mix de clases teóricas, vamos a tener un mix de clases que también algunas le decimos más inspiracionales para que nos ayuden en la reflexión y herramientas que se puedan llegar, así como Dina nos mostraba este toolkit de puntos. Siempre en los cursos estamos fortaleciendo esa parte de qué me llevo para concretamente poder a la vuelta de la sesión, la siguiente sesión, llevar una pregunta movilizadora, que es lo que quiero hacer. Cada vez que desde el directorio, desde el management, aprendo algo y hago esa pregunta movilizadora, estoy generando que algo pase y genere un desafío nuevo. Entonces, eso es lo que necesitamos para transitar. Discusión y reflexión de casos, también lo queremos porque es importante que ustedes aprendan no solamente con los profesores que tenemos expertos, sino también el aprendizaje en sala entre las empresas, entre dónde participamos, dónde estamos, qué miradas, algunos son de consultora, algunos son alumnos que vienen de empresas de servicio, otros de procesos productivos.
Eso también, ese benchmark, la experiencia de cada uno, los dolores o cómo lo han resuelto en el camino, también es un tremendo aprendizaje para ustedes. Y eso se da también ahí en el trabajito en grupo. Y obviamente el networking y el acceso a la red de alumnos del instituto es el gran valor que nosotros vemos, porque cuando ustedes empiezan un programa con nosotros y vimos que hay varios conectados ahí que también son parte de nuestra red, es que en el fondo después tienen acceso a otra serie de beneficios y nos mantenemos en comunidad para seguir aprendiendo, para seguir actualizándonos, para seguir en fondo poniendo esos aprendizajes que nos lleven a las conversaciones distintas dentro del directorio. Vamos. Hemos ordenado este programa en 4 grandes pilares, que después ustedes van a ver, yo voy a pasar por los módulos, toda esta información se las vamos a mandar a todos los inscritos, este documento que tenemos para que lo puedan ver con calma, pero aquí para que rápidamente lo entiendan, todos estos módulos los van a ver que van a estar reflejados siguiendo estos pilares. Entonces, un pilar importante para nosotros es estos negocios de impacto y los líderes sostenibles desde el directorio. El otro gran pilar son abordar los escenarios futuros, la evaluación de riesgo y oportunidades. El tercer pilar son los marcos para una gobernanza sostenible. Ya necesito entender dónde me muevo entre la normativa, la regulación y las buenas prácticas. Y entonces, este último que es estrategia. ¿Cómo lo integro entonces? ¿Y cómo voy revisando esta estrategia que no es algo fijo, sino que tengo que estar constantemente mirándolo para poder ir viendo, haciendo mi negocio sostenible? Vamos. Comenzaremos con, yo no voy a hablar del detalle de las sesiones, como les decía, les vamos a pasar esto para que ustedes los vean ahí, lean qué es lo que incluye en cada módulo, pero comenzaremos con una sesión de Talk and Networking, Awareness, que esto de la conciencia del yo. Es muy importante cuando tenemos un programa y este tipo de programas que la verdad el paso 1 del liderazgo tiene que ver como yo entiendo, tomo conciencia de que esto es realmente importante en el negocio, si no nada de lo que entendamos o en la práctica o en lo teórico se sostiene si no empezamos por nosotros. Entonces, Gonzalo Muñoz nos va a ayudar en esta reflexión, inicio de networking, también para que nos conectemos, pero que tengamos este espacio de hacernos preguntas y de conversar y conocernos a través de esta sesión inspiradora de Gonzalo Muñoz, champion, ¿cierto?, de Chile. Y además es miembro del directorio de Chapter Zero. Nos vamos después, eso es inicialmente en una sesión distinta, y después ya nos vamos a las sesiones que son en sala de clase. El módulo 2, Negocios Conscientes y Impacto, con Juan Carlos Obrador. Vamos al siguiente. Vamos a ver en el módulo 3, Gobierno Corporativo, Políticas de la OCDE. Esta sesión la vamos a hacer con Adriana, que ella está en Francia, ella se va a conectar en forma online y nos va a dar marcos de buenas prácticas. ¿Qué nos está diciendo entonces la OCDE que nosotros podríamos mirar para considerarlo dentro de la estrategia del negocio? Módulo 4, liderazgo y deberes del director por una gobernanza sostenible. Aquí Arturo Brand nos va a poner ahí en línea como abogado cuál es el deber. En el fondo todo puede ser muy inspiracional, pero también tenemos que entender que aquí hay un rol, hay una debida diligencia que tenemos desde el directorio. Vamos al módulo 5, Vicky. Marco regulatorio y normativo, también cómo hemos transitado en esto y cuáles hoy día son las normativas, las reglas, también el marco, la ley de marco climático, que también y la ley de electromovilidad, y una serie de leyes en el fondo que van viendo, que nos van también impulsando o acelerando, donde nosotros tenemos que hacernos preguntas para estar en el negocio en el largo plazo. Módulo 6, hemos incorporado aquí a la CMF. Nuevamente vemos este año en la segunda entrega de las memorias que hay unas brechas importantes, por lo tanto nosotros nos sentimos que tenemos la responsabilidad de ayudar aquí a la CMF y ayudar a los directores a que realmente entiendan cuáles son los criterios importantes de reportar. No es llenar y llenar hojas en la memoria, e incluso si yo no estoy obligado, también cada año están subiendo las empresas que están haciendo memoria en forma voluntaria, o también quienes lo hacen, no las entregan a la CMF, pero los hacen a sus diferentes stakeholders. Los directores tienen que saber qué es lo que debería ir realmente en la memoria. Entonces vamos a repasar eso con la ayuda de la CMF y de la Nancy Silva, que es la especialista además en tema de cambio climático. Vamos al módulo 7, reportabilidad financiera y no financiera. Aquí, como decía Dina, estamos estandarizando IFRS, ¿cierto? Queremos entender cómo vamos a ir vamos a esto que todavía no está en la 461, pero la verdad necesitamos incorporar, pues probablemente va a venir en la S1 y S2, incluso ya se está empezando a hablar de una S3,
Entonces, entender un poco cómo lo llevamos esto y la relación con los estados financieros. Este módulo lo estamos conversando con Arturo Rodríguez, que debería estarnos acompañando, y él es del IFRS y también va a ser una conexión que vamos a tener en vía online. Por lo tanto, también aprovecho de decir que este curso también no necesariamente todo el mundo tiene que estar presencial, que esté en regiones, que estén fuera del país, también puede acompañarnos entonces en forma HyFlex. Vamos al módulo 8. En módulo 8 vamos a transitar, ordenar aquí el triple impacto, ESG, evolución, conceptualización, desafío para los negocios, con el profesor Daniel Bercelli, que nos hace también varios módulos, también es exalumno del Instituto de Directores y además también es director en Chapter Zero. ¿Vamos? Módulo 9, ESG, comprendiendo la materialidad y la relación con los stakeholders. Aquí concretamente ya empezamos a meter en la práctica, bueno, cómo hacemos un ejercicio de materialidad, qué es lo que yo debería entender desde el punto de vista del directorio y cómo está haciendo mi relación con los stakeholders. No es la gerencia de asuntos corporativos, es el negocio y los directores también tienen que tener esa relación, el mapa de stakeholders. Módulo 10, análisis de escenario futuro. Aquí Alex Godoy, también director de Chapter Zero, nos va a dar esa mirada y decir, bueno, él participa en el IPCC, en Harvard, está en el Centro de Desarrollo Sostenible UDD, varias iniciativas locales y globales que nos van a compartir entonces esa visión de qué es lo que está pasando y por qué tenemos que entonces darle este nivel de urgencia a los negocios de impacto. Ahí después nos vamos módulo 11, divulgación y comunicación y gestión de crisis. Aquí es muy importante que sabemos que los negocios vamos a ir en el transitar en un proceso de mitigación, que puede entrar en la E, ¿cierto? Un proceso de adaptación, pero también tenemos que estar alerta a que cada vez más no sabemos cuáles van a ser las crisis que nos vamos a tener que enfrentar y cómo saber desde el directorio a prepararnos para esas crisis, para gestionarlas correctamente y estar siempre en esta relación con stakeholder que veíamos antes, una comunicación, para que no vayamos a caer en esas malas prácticas que están apareciendo, greenwashing y etcétera. Y entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra comunicación con los grupos de interés? Siempre basado también en la evidencia. Y en el módulo 12 los queremos invitar a innovar. Vimos mucho riesgo, vimos mucho regulatorio, vemos mucho case setup, de dónde estamos, pero innovemos. Necesitamos también no solamente ver riesgos, sino ver oportunidades. ¿Qué tanto abro desde el directorio esta caja para poder pensar de que cómo me voy preparando en un transitar para estar en nuevos negocios futuros a partir de las capacidades que hoy día tengo del mercado donde estoy? Y eso nos va a ayudar, Tadachi Takaona, que fue profesor también nosotros en un curso solo de innovación para el directorio. Y por último, vamos ahí Dina, que va a estar igual ahí como coordinadora acompañándonos en todo el programa, ayudándonos a que este hilo conductor suceda, ¿cierto? Dina nos va a ayudar a ordenar todo esto en el cierre para que nos vayamos finalmente en una integración, la transición y podamos ir a apoyar esta gobernanza dentro de las organizaciones. Vamos a la siguiente. En la práctica repasamos calendario. Entonces empezamos con esta sesión de networking que les decía distinta en un horario más nocturno, más relajado, para que ustedes también se conecten, que es para nosotros muy importante esa cohesión. Y lo empezamos el 1 de agosto. Y después nos vamos a sala de clases el 8, el 22, 29, 5, 12, 26. Para quienes no conocen el instituto, nosotros hacemos estas sesiones en media jornada. Entonces el inicio es a las 8:30 de la mañana, donde hacemos de 8:30 a 9 el networking, el welcome coffee que le decimos, o network coffee, donde ustedes tienen la oportunidad de interactuar. Cuéntame un poquito más, cómo fue, cómo está haciendo tu negocio, cómo estás resolviendo esto, importante en ese espacio. Y la clase comienza a las 9. De 9 a 11 horas, duran 2 horas cada módulo, un break de 15 minutos y después nos vamos de 11:15 a 13:15, que es el siguiente módulo. Entonces, de 8:30 a 13:15 son las sesiones. Al final son 7 sesiones, son 13 módulos, son 26 horas de programa, con bastante teoría y mucho práctico, y todo también en una plataforma que les va a permitir acompañarse, y también esta plataforma no solamente tener los documentos, sino también tener espacio para chatear, irse conectando y quedarse en esa plataforma, que es una plataforma que les permite después estar conectados con el resto de los alumnos de programa que hoy día ya llegan a 930 según la siguiente lámina, ¿no, Vicky? Creo que ahí estamos. Eso.
Todo esto, una vez que ustedes hacen un programa de formación en Instituto de Directores, entran a la red Alumni con una serie de beneficios, eventos, actualizaciones, documentos, estudios que también muchas veces les mandamos para escuchar su voz obviamente quedan en un chat del programa. Después se asigna un delegado como Dina, que es delegada del ADE, y después tenemos otros grupitos especiales y hoy día les damos mucho valor a nuestra red. Hay miembros de la red que hoy día son mentores, hay miembros de la red que están en un proceso de advisory board, hay miembros que son delegados. Entonces, también hacemos que esta comunidad sea cada vez más activa porque sabemos la importancia que queremos como instituto de directores, que al final es contribuir a que hayan mejores gobiernos corporativos, que eso ayuda a que hagamos mejores empresas. Y con eso bajamos entonces y vamos en los últimos minutitos, si nos quedan, nos quedan algunos minutitos para preguntas. Si puedes, por eso, acompáñanos con la última lámina. Ahí vi que te voy a pedir, mientras yo reviso algunas preguntitas, que los pongas después en el chat, los datos de contacto, ¿cierto? Para que quien quiera conversar, están aquí en el equipo, Amparito Canales y Anita, y ellas van a estar atentos a recibir sus preguntas, dudas, quieren más detalle con ellas, entonces van a poder ordenar para que los podamos encontrar después en sala. Entonces, mientras la Vicky deja esos datos, si me puedes bajar la presentación para que vean las caritas, estoy mirando el chat y voy aquí a tratar de elegir algunas. Me voy ordenando, bueno. Em, dice Solamente la yo Sergio. sí, Dime. eso, no, es que solamente quería retomar un pequeño detalle que tú dijiste, el ADE en la actualización para directores de empresa, que es un programa que se hace en Chile y en España, en el IE de España. Creo que es Vale. un aporte fundamental para el desarrollo de las carreras. ¿Por qué? Porque nos posiciona y nos pone en una mirada estratégica de lo que está pasando también en Europa. Vi varios comentarios ahí en el chat que están, claro, estamos con muchos focos los abogados, en la ley de delito económico, etcétera, etcétera. Eh, y estamos perdiendo esa inspiración, que yo vengo de familia de empresas, de empresarios, y la inspiración era lo que nos movilizó tanto tiempo. Entonces, yo creo que hay que mantener un llamado a hacer, o sea, los empresarios somos transformadores, somos quienes aportamos desde nuestra vereda a una transformación de la sociedad. Entonces, no perdamos esa inspiración. Antiguamente la inspiración era generar trabajo y pagar impuestos, bonita y válida. Hoy día los desafíos son mayores, entonces inspirémonos y veamos cómo nosotros como directores podemos jugar ese rol de liderazgo para que nuestros negocios sean sostenibles. Cuando hablamos de ser sostenible, a esta altura ya es ser parte de la realidad en la que estamos viviendo hoy y que desde afuera, desde España, desde Europa, Estados Unidos, nos están mostrando que esto se está acelerando. Solamente eso quería compartirles y hacerle la invitación, que ahora hay otro programa ADE que se inicia creo que en octubre también, es fantástico. Además la red de conexión y de amigos que se genera ahí es muy, muy especial. Así que ahora, perdona, Jocelyn, te dejo con la palabra. Estaba leyendo, sí, estaba leyendo aquí en los últimos minutitos. Claro, hay varios comentarios más que preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano como pregunta, pero hay varios comentarios, claro, de que hablan de lo importante en el fondo también de la regulación, ¿cierto? Que van a salir esos cuestionamientos, no es algo que nosotros podemos ir resolviendo, pero vamos a tener las instancias para ver la parte regulatoria y compartir también experiencias o dificultades, ¿cierto? Que vamos teniendo. Hay una pregunta que yo veo aquí de fondo, dice, es, bueno, ¿cómo se aborda y se lidera el transitar a negocios sostenibles? Tal vez, Dina, si pudiéramos en una frase decir, bueno, ¿cuál es el primer step que tú podrías como recomendar? Lo que pasa es que cuando se habla en términos más técnicos, se habla de materialidad, pero cuando hablamos de materialidad es como confuso. Entonces, en simple, eso significa ver, bueno, en qué industria estamos, cuál es nuestro particular contexto eh, y cómo este contexto nosotros lo impactamos o podemos ser impactados. Entonces, materialidad significa priorizar, decir, bueno, si yo estoy en la industria de energía, que nosotros ya lo vimos años atrás, se nos viene una descarbonización.
me puedo quedar paralizado o puedo decidir actuar. Entonces, hoy día nosotros vemos las consecuencias de esa reflexión que tuvieron que hacer los directores años atrás respecto de, estoy en una empresa de energía, vendo, por ejemplo, gas licuado, puedo seguir vendiendo gas licuado y decir, esta ola no me va a tocar, o decir, bueno, no, en realidad soy una empresa de energía y me muevo a las energías renovables no convencionales y soy una palanca para aportar a la descarbonización. O lo que le ocurrió a la industria minera. La industria minera está en un contexto mucho más expuesto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Los conflictos sociales fueron gatillando alertas respecto de sus impactos ambientales, que era un uso y costumbre. O sea, no estaba el conocimiento de que los impactos ambientales, los impactos al entorno que se generaban, le estoy hablando muchos años atrás, eran tan relevantes. No se conocía de la conexión de los ecosistemas, del planeta, del medio ambiente. Hoy día tenemos esa información y uno puede jugar hacia atrás y decir, pero ¿cómo se hizo eso? No, en ese minuto no estaba tampoco la conciencia. Entonces, como directores es situarnos en la empresa, en qué estado de evolución está, en qué sector económico estoy y hacia dónde quiero avanzar. Hacerse buenas preguntas, tener un diagnóstico base de cómo está el directorio y cómo está la compañía en estas materias es clave. Saber mi línea base es lo más importante. Y alinear propósitos, preguntarle a los dueños. Muchas veces nosotros vamos a ser directores independientes, a veces no. Preguntarle al dueño, ¿hay una visión? ¿Hay un objetivo común? ¿Hay un querer aportar? O solamente vamos a seguir haciendo lo que hacemos y lo vamos a hacer de una manera más sostenible? Son las preguntas de fondo las que nos tienen que guiar y nos tienen que ir acompañando hacia este camino a la sostenibilidad. Nunca se olviden que es un camino. Todos estamos en distintos estados y en distintas etapas y está perfecto. Y cada uno tiene que encontrar su propio modelo y su propia ruta. Eso Exacto, como... es una ruta, tal cual. Y por eso me voy a conectar con el punto que ahí habla Carmen Peralta, que dice, bueno, esto también no son solamente cambios, o sea, son cambios externos e internos. Cuando hago este transitar, voy a tener que ir tomando decisiones de a poco, no pueden ser todas de uno. Y entonces este transitar significa que voy a tener que ir cambiando tal vez ciertas conductas dentro de mi organización, mis conductas para que sostengan este cambio de hábito, estos nuevos objetivos, estos nuevos KPI, estos nuevos indicadores, y voy a tener que también ir acompañando a que aquellos que están como proveedores en mi cadena también vayan aprendiendo y vayan haciendo ciertos cambios, porque al final ese indicador que me pasan a mí o me va a significar dejar de estar con algunos proveedores para poder ellos ir empujando mi camino o ayudarlos para que me sigan acompañando. Entonces, sí, efectivamente van en una serie de procesos, sobre todo yo diría cambios conductuales, que van a sostener en el fondo que se pueda ir avanzando a este propósito y se genere esa cultura que sostenga la estrategia, que además va a tener que estar en constante revisión. Bueno, estamos cambio cultural tal cual, también, eso es parte. O sea, hay interno y externo, también un poquito el cultural hacia los proveedores. Hoy día estamos hablando de negocios que ya tienen que ver con circularidad y eso tiene que ver con conexiones, con intercambio. Así que es parte en el fondo de lo que vamos a ir conversando, discutiendo. Y lo más importante también, estos espacios son de buenas prácticas. Van a salir, oye, aquí hay preguntas, ¿y tú usas el GRI? Y tú usas el TSFD, van apareciendo, ¿y qué hago con los índices? Y todas esas cosas son conversaciones también que depende de la industria. Mira, yo estoy en industria tal, o estoy usando esta manera de reportar, yo estoy en esta otra industria, me he guiado por esto, que todavía esto es un transitar también en lo que son la parte de los estándares, y por lo tanto ese intercambiar entre buenas prácticas, entre el profesor y los diferentes sectores, yo creo que siempre es sumamente positivo y aporta también al rol que podamos tener nosotros en la empresa. Debemos ir terminando, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todos sus comentarios ahí, puestos sus reflexiones. Los invitamos entonces, dejaron ahí la Vicky todos los contactos y les estarán enviando entonces esta presentación que hemos preparado con mucho cariño y obviamente estamos siempre ahí conectados y dispuestos para ir conversando con ustedes y lo esperamos en este programa. Sí, Muy buen día. cordialmente invitados y los vamos a estar acompañando.